Está bien, así que oremos. Padre Celestial, una vez más te pedimos por tu Santo Espíritu, ahora que vamos a hacer un estudio más directo, te pedimos que nos bendigas con luz, claridad y que se presente de una manera teológica que pueda calar hondo en cada uno de nosotros. Y te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El último sábado tuvimos una discusión sobre los 7 truenos y principalmente el intercambio entre Larry y yo. Nunca había visto la historia oculta de los 7 truenos que se ha revelado desde julio de 2023. Cuando inicialmente estaba entendiendo esto, lo comprendí como el cumplimiento de los 7 truenos para este punto particular en la historia. Y lo hice porque ya había llegado a la conclusión de que por raro o peculiar que sea la verdad, el simbolismo de los 7 truenos incluye la realidad de que produce una mayor luz en los diversos puntos de la historia donde Jesús la introduce en esa historia, produce más luz. Y así cuando Jesús comenzó a enfatizarse, así mismo como Alfa y Omega al principio de la revelación, y luego lo conectó en la palabra hebrea, Prut, donde las primeras y últimas letras En la palabra hebrea verdad, donde las primeras y últimas letras, del alfabeto hebreo están. En el medio está la tequinotresta letra que forman Prut, en el medio está la letra 13 que forma verdad, que forma la palabra verdad, y esa verdad se basa en Alfa y Omega, el principio y el fin, y que esto es prácticamente lo principal, que se enfatiza sobre el carácter de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, no, prácticamente lo es. Si hay alguna verdad, eso que se menciona más de una vez, es esa, Él es el principio y el primero y el último, Alfa y Omega, de varias maneras. Y la hermana White nos dice que el Señor no repite cosas que no tienen gran importancia o una declaración similar, lo que significa que el hecho de que Cristo sea el alfa y la omega se repite tan a menudo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Está diciendo que es un principio importante de entender cuando la revelación de Jesucristo se desvela justo antes de que cierre la aprobación humana, porque es cuando la revelación de junto antes de que cierre el tiempo de gracia para la humanidad, porque la revelación de Jesucristo se desvela según el libro de Apocalipsis, y eso incluye el desvelamiento de los 7 truenos. Así que cuando estaba lidiando con esto y reconocí que hay una estructura profética entre la primera decepción y la última decepción, te he dado un hito de Alfa y Omega, y que en el medio de eso estaba el grito de medianoche, que es rebelión. Entonces he visto que esa historia en particular y que en medio de eso estaba el clamor de medianoche, que es rebelión. Entonces he visto que esa historia en particular era un símbolo en sí misma, con otros símbolos que la apoyaban para dar segundas testimonios a ello, pero era un principio y un final, y llevaba la firma de la verdad. Y habló de nuestra historia porque se estaba desvelando en la misma historia, donde estábamos despertando a nuestra primera decepción, antes nuestra gran decepción, bordeando. El momento en que se va a proclamar el mensaje del grito de medianoche para nuestra historia. Así que cuando vi decepción tras decepción y afirmé que esto es el desvelamiento de los 7 truenos, para este punto particular en la historia, ni siquiera, nunca lo había pensado de la manera en que Larry lo presentó el último sábado. Aunque lo había enseñado de la manera de Larry, lo presenté la última vez y lo entiendo así, así que nunca le hice esa prueba, no lo necesitaba. Lo pensé por lo que era y simplemente seguí adelante. Así que esta semana decidí, bueno, voy a repasar. Estoy seguro de que hay una manera de entender 7 hitos principales desde 18 de julio de 2020 hasta la ley del domingo,
hasta la ley dominical. Y pero ese es el propósito de esta presentación en particular hoy. Y quiero comenzar leyendo lo que les dije el último sábado. Y probablemente ya lo saben, cuál es la verdad. Lo que dijeron los 7 truenos es la verdad que por cualquier razón en el diseño de Dios, de desplegando inspiración, tuvo En el diseño de Dios, por la inspiración, esta verdad que surgía a lo largo de la historia sagrada, y cada vez que lo hace, simplemente aumenta el significado. Está bien. Me cuesta un poco poner esto en un principio fácil de entender, pero leamos 2 Corintios 12 del 1 al 4. Y cuando leemos esto, cuando leo el inglés aquí, para mí parece que Pablo conocía a un tipo al que esto le pasó, pero eso no es lo que significa. Pablo es este tipo, ¿de acuerdo? Y la cita, veremos después, ni siquiera va a decir eso la hermana White. Así que solo quiero que sepas que mientras leemos estos versículos, no es conveniente para mí, sin duda, gloriarme. Vine a visiones y revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Si fue en el cuerpo, no puedo decir, o si fue fuera del cuerpo, no puedo decir, Dios lo sabe. Aquel fue llevado al tercer cielo. Y conocí a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decir, Dios lo sabe. Cómo fue llevado al paraíso y oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre pronunciar. Supongo que lo que Pablo está tratando de entender aquí es que no sabe cómo explicar eso. Fue llevado al santuario. Si realmente estaba físicamente allí, o si solo era una visión de él estando allí, estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, parece que no está entendiendo la profundidad de la realidad. No importa, lo hace un poco interesante, pero es Pablo quien tuvo esta experiencia cuando fue llevado al paraíso, ¿de acuerdo? Que es el tercer cielo. Necesitamos entender el tercer cielo, porque hay 3 cielos. Y la primera guerra entre Cristo y Satanás comenzó en el tercer cielo, y la guerra que hay entre Cristo y Satanás en nuestra historia, en el planeta Tierra, es en el primer cielo. Y entre el tercer cielo y el primer cielo tienes las estrellas, la atmósfera que compone el espacio. Pero Jesús ilustra el final desde el principio, así que la guerra que ocurrió en el tercer cielo, el cielo donde está el trono de Dios, esa guerra que comenzó en el tercer cielo, te da todas las características de la guerra que tiene lugar en el planeta Tierra, y tiene lugar en los cielos del planeta Tierra, y por eso a menudo ves a los personajes del escenario profético en el libro de Apocalipsis, y están en el cielo. Está bien, di otra señal en el cielo. ¿Sabes que hay una mujer vestida del sol en el cielo? Aquí hay 3 ángeles volando en el cielo. Aquí está Satanás o los Estados Unidos, en el versículo 13 de Apocalipsis 13, llamando fuego del cielo. Así que la guerra, el estandarte, se levanta hacia el cielo. La guerra se lleva a cabo en el primer cielo, el cielo del planeta Tierra al final, y se ha ilustrado por la guerra que comenzó en el tercer cielo. Pero en cualquier caso, cuando Pablo fue llevado al santuario, el tercer cielo, paraíso, escuchó palabras indescriptibles que no es lícito que un hombre pronuncie. Y Juan, a escuchar, 7 truenos, trueno. Y cuando truena, y Juan al escuchar 7 truenos, y cuando suenan los 7 truenos, van a pronunciar sus voces. Y él va a escribirle, y no era lícito que él lo escribiera. Mira, tú no lo escribas, ¿está bien? Así que, lo que sea que se diga, que no es lícito que un hombre pronuncie o escriba lo mismo, porque todos los profetas están hablando sobre la misma experiencia al final del mundo. Es un principio universal que siempre que alguien te niega el uso de su poder dado por Dios, esos poderes se vuelven imperativos. La verdad que no se vive, que no se imparte, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Por lo tanto, los apóstoles temen que él pueda fallar en presentar a cada hombre perfecto en Cristo.
La esperanza de Pablo en el cielo se desvanecía cuando contemplaba cualquier fracaso de su parte que resultara en darle a la iglesia el molde de lo humano en lugar de lo divino. Su conocimiento, su elocuencia, sus milagros, su visión de escenas eternas, cuando fue llevado al tercer cielo, todo sería inútil. A través de la infidelidad en su trabajo, aquellos por quienes trabajó cayeron de la gracia de Dios. Y así de boca en boca o por carta él suplicó para aquellos que habrían aceptado a Cristo, seguir un camino que les permitiera ser irreprochables, inocentes, los hijos de Dios avancen en medio de una generación torcida y perversa, como luces en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. Filipenses 2, 15, 16 Hechos, Apóstoles. Así que, 6. Así que estoy diciendo que cada vez que un profeta se convierte en parte del testimonio, está ilustrando al pueblo de Dios en el fin del mundo. Y cuando aplicamos, cuando ponemos ese principio en práctica, cuando lo probamos y lo sostenemos, vamos a los comentarios de la hermana White, como el que vamos a leer en un minuto, que ella une a los profetas, particularmente a Isaías, Ezequiel y Juan, las visiones que vieron, y cuando ella lo hace con Ezequiel, Isaías y Juan, puedes mostrar que están ocurriendo en el santuario, y es donde llevaron a Pablo. Él fue llevado al santuario, al tercer cielo, al paraíso. Así que, el hermano, que están ilustrando al pueblo de Dios en el fin del mundo, son llevados al santuario, y en el libro Los profetas que están ilustrando al pueblo de Dios en el fin del mundo son llevados al santuario y en el de Apocalipsis hay momentos en los que Juan está en el lugar santo, porque él está tratando con la historia que es antes de 1844, y luego cuando comienza a abordar la historia después de 1844, entonces está en el lugar santísimo, y cuando se cierre la aprobación humana, y cuando se cierre el tiempo de gracia para la humanidad, entonces el humo llenará el templo y nadie podrá entrar allí. Toda la historia del Apocalipsis se basa en el movimiento de Juan, no en... Pero el movimiento de Juan a través del santuario en el libro de Apocalipsis es evidente si lo buscas, y todos los profetas están ahí, eso es lo que están ilustrando. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán estrechamente están conectados con los eventos que ocurren en la tierra, cuán cerca está el cielo de los eventos que suceden en la tierra, y cuán grande es el cuidado del amor de Dios para aquellos que son leales a Él. Testimonio, volumen 5, página 753. Testimonio, volumen 5, página 153. Cada uno de los antiguos profetas habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de modo que su profecía se refuerza. Siguiente párrafo. De modo que su profecía está en fuerza hoy. La Biblia ha acumulado y reunido su tesoro para esta última generación. Así que todas las grandes y solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento se han estado repitiendo y se están repitiendo en esta iglesia hasta este último día. Así que en cada uno de los antiguos profetas, que incluiría a Pablo, Ezequiel, Isaías y Juan, están hablando sobre el fin del mundo y están dando ejemplos para nosotros que vivimos en el fin del mundo, tanto ejemplos morales sobre cómo se supone que debemos comportarnos como cristianos, como ejemplos proféticos sobre lo que va a suceder, cuál va a ser nuestro mensaje, y así sucesivamente. Así que, estoy diciendo eso. Entendemos que cuando el hermano está recibiendo estas visiones, están en el santuario celestial, todos están dando su propia contribución especial a una historia que ocurre al final del tiempo. Y me atrevería a decir que la historia es la que comienza el 18 de julio de 2020. Ahí es donde los colocan. Todos están siendo colocados como ilustraciones de los 144,000 desde el 18 de julio de 2020 hasta la ley del domingo. Esta es la historia donde se forman los 144,000. Así que todos estos testimonios proféticos se conectan en esa pequeña área de la historia. Volviendo a la cita, la humildad es inseparable de la santidad del corazón.
Cuanto más cerca está el alma de Dios, más completamente se humilla y se somete. Cuando Job escuchó la voz del Señor desde el Cuando Job escuchó la voz del Señor desde el torbellino, exclamó: me he formado yo mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Fue cuando Isaías vio la gloria del Señor y escuchó a los querubines gritar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, que él clamó: ay de mí, porque estoy perdido. Daniel, cuando fue visitado por los mensajeros santos, dijo: mi hermosura se convirtió en corrupción para mí. Pablo, después de haber sido llevado al tercer cielo, pero oído cosas que no era lícito que un hombre dijera, se habló de sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Con el amado joven que se apoya en Jesús, respira y contempla su gloria, que cayó ante los ángeles de uno muerto. Cuanto más de cerca y continuamente contemplamos a nuestro Salvador, menos necesitamos aprobar en nosotros mismos. Y lo que estoy diciendo es que, sí, tus notas no se están mostrando para nosotros. Todavía es de la presentación anterior, en realidad. Sí. Está bien, déjame detener tu compartición de pantalla. Entonces puedes hacerlo de nuevo. Comparte tu pantalla otra vez. Quizás aparezca... Me dejaste hablar tanto tiempo. ¡Oh! Henry Braffy lo trajo, nos lo hizo notar. Estaba prestando atención. Allá afuera, no había manos levantadas. Está bien, ahora podemos verlo. Está bien, así que en este último párrafo que ustedes estaban escuchando mientras leían, ni siquiera sabían que estaba en la pantalla, excepto por Henry. Feliz sábado, hermano Henry. Así que la cita que estaba leyendo está en Hechos de los Apóstoles, Filipenses 2:15 y 16, Hechos de los Apóstoles 206 y Testimonios para la Iglesia, volumen 5, 753. Tienes un testimonio sobre Job, Isaías, Daniel, Pablo y Juan. Y lo que estoy argumentando es que el principio profético enseña que todos ellos están ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo, y que suficientes de ellos están claramente identificados como teniendo la visión o la revelación mientras están en el santuario celestial. Todos ellos tienen que ser entendidos como estando en el santuario celestial, aunque algunos de ellos no necesariamente lo tienen, no necesariamente. Dicen específicamente, ahí es donde está la visión que hace que Job se aborrezca a sí mismo. Estaba en el santuario celestial, ya sea que él entendiera que estaba allí o no. Así que la razón por la que me estoy enfocando en este The Signs of the Times es porque la hermana White, al hablar sobre Isaías, está en el versículo 3 de Isaías 6, mirando a los ángeles. Di: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Así que la siguiente cita dice: y ellos, los ángeles, ven el futuro cuando toda la tierra será llena de su gloria. La canción triunfante de alabanza se repite de uno a otro en un trance melodioso. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Están completamente satisfechos de glorificar a Dios, y en su presencia, debajo está la sonrisa de su aprobación. No desean nada más. Al llevar su imagen y hacer el servicio y adorarlo, la ambición se cumple por completo. Así que tenemos que usar esta lógica durante años para demostrar eso. En Isaías 6, cuando Isaías es humillado en el polvo, número 1. Mientras Isaías está siendo humillado en el polvo, Daniel, en el capítulo 10, también está siendo humillado en el polvo. Todos los llevados al tercer cielo. Job está siendo humillado en el polvo, Ezequiel viendo las ruedas dentro de las ruedas. Todos estos profetas están contribuyendo a la experiencia que se marca específicamente como comenzando el 11 de septiembre de 2001, porque el 11 de septiembre de 2001, el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descendió, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y los ángeles, en Isaías 6, versículo 3, claman: santo,
santo, santo es el Señor de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Así que Isaías. En Isaías 6 se humilla en el polvo y luego escucha la pregunta: ¿a quién enviaré? Envía. Y Isaías se ofrece para ser enviado y él es purificado. ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. E Isaías se ofrece para ser enviado y él es purificado. Bien, y la hermana White deja claro que él estaba puro. Desde esa experiencia, él lo dice directamente. Así que aquí está, en el santuario del cielo, como un profeta. Y la Biblia dice que los profetas son hombres santos que fueron movidos por el Espíritu Santo. Los hombres santos se despiertan mientras son movidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando este hombre santo, Isaías, llevado a esta experiencia el 11 de septiembre de 2001, representando al pueblo de Dios, no está santo, pero lo que ve en el 11 de septiembre lo humilla en el polvo. Y luego el Señor toma un carbón del altar y el carbón del altar toca sus labios y lo purifica y se le da la tarea de llevar un mensaje al adventismo. Todo eso ha sido establecido. Así que en el 11 de septiembre todos estos profetas están dando su testimonio, lo que significa que Pablo, cuando escuchó cosas que no era lícito que un hombre dijera, está justo ahí en el 11 de septiembre. Y Juan, cuando se le dice que selle lo que los 7 truenos pronunciaron, está dentro. Apocalipsis 10, y Apocalipsis 10 comienza cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 10 desciende en el versículo 1 y pone su pie sobre la tierra y el mar, y está simbolizando al ángel poderoso de Apocalipsis 18. Eso descendió cuando los ángeles clamaron, santo, santo, santo. Así que Juan está en el mismo punto de referencia en el capítulo 10 de Apocalipsis, al igual que Isaías en el capítulo 6, Isaías. Pero uno es el ángel de Apocalipsis 10 que desciende y el otro es el ángel de Apocalipsis 18 que también desciende. Y simplemente se alinean, se superponen entre sí. Todos los profetas están abordando la historia que comienza en el 11 de septiembre y termina con la ley del domingo, porque están tratando la historia donde los 144,000 fueron purificados y sellados. Y levántalo por adelantado a medida que llega la ley del domingo. Así que Y levantados como una insignia antes de que llegue la ley dominical. queremos poner eso en su lugar como lo hemos hecho. Siguiente cita. El ángel que se une en la proclamación del mensaje del tercer ángel es la luz en toda la tierra con su gloria. Es la Un luz, trabajo de alcance mundial. es la luz que ilumina toda la tierra con su gloria. Representa un trabajo de alcance mundial. Y poderes no deseados aquí profetizados. El movimiento adventista de 1844 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. Primero, el mensaje del ángel fue llevado a cada estación misionera en el mundo, y en algunos países hubo el mayor interés religioso que se ha presenciado en cualquier hombre desde la reforma del siglo XVI, pero estos deben ser sentados por el poderoso movimiento bajo la Pero estos serán superados por el poderoso movimiento bajo la última advertencia del tercer ángel. El trabajo será similar. Del día de Pentecostés, así como la lluvia temprana fue dada en el derramamiento del Espíritu Santo y en la apertura del Evangelio para causar el crecimiento de la preciosa semilla, así también se dará la lluvia tardía para la maduración de la cosecha. La gran controversia se lo que conflicto de los siglos 611. estoy diciendo es que los profetas que están dando su testimonio en el 11 de septiembre, o si prefieres decir el 11 de agosto de 1840, cuando los ángeles descendieron. Está bien, pero la razón por la que le estoy dando cierto peso a eso es porque vamos a decir que el 11 de agosto de 1840 o el 11 de septiembre es el comienzo de un periodo que se representa como los 7 truenos.
Los 7 truenos se pueden ilustrar de varias maneras. Esa es una de ellas. El principal probablemente es de 1840 a 1844, que va desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el domingo. Hasta la ley dominical. Y los profetas están todos allí al principio. Y lo que les está sucediendo a los profetas es que están siendo humillados hasta el polvo por una revelación del carácter de Cristo. Si es Daniel en el capítulo 10, mirando en la visión de Mare, la visión del espejo, y esa purificación, en el 11 de septiembre, habla de la purificación final justo antes de la cuaresma dominical, como Jesús ilustra nuevamente desde el principio. Siguiente. Cita. No debemos esperar la lluvia tardía. Está llegando a todos los que reconocerán y apropiarán los rocíos y lluvias de gracia que caen sobre nosotros. Cuando recogemos los fragmentos de luz, cuando apreciamos las seguras misericordias de Dios, que ama que confiemos en Él, entonces cada promesa se cumplirá. Isaías 66:11 citado, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. 9:11, hay otras citas que puedes mencionar. Aquí es cuando comienza a rociar la lluvia tardía, el 11 de septiembre. Comienza a rociar a medida que te acercas a la ley dominical. Justo antes de la ley dominical, las vírgenes sabias y necias de ese proceso de prueba son separadas, y una vez que están separadas, entonces el Espíritu Santo será derramado sin medida sobre las vírgenes sabias, mientras son levantadas como un estandarte. Así que al principio de esta historia tienes el rociado de la lluvia tardía, termina con el derramamiento completo de la lluvia tardía, el principio y el fin, lo que significa que se trata de la lluvia. En ese contexto es la lluvia temprana del 11 de septiembre, la lluvia tardía que comienza con la ley dominical. Así que nos estamos enfocando en esta historia porque queremos entender las características de la historia que está representada en el séptimo estándar. Se cita. Las características de la historia que está representada en los 7 sellos. Se cita. Isaías 61, que dice, mientras la tierra produce su brote y el jardín hace que las cosas sembradas broten en primavera, así que el Señor hará que la justicia y la alabanza broten ante todas las naciones. Y no puedo discutir Esa cita que acaba de leer es Isaías 61:11. Y no puedo discutir que el mensaje que estábamos enseñando después del 11 de septiembre llegó a todas las naciones, pero llegó bastante lejos. Una de las cosas que mi esposa hizo durante muchos años, porque las personas que se comunicaban con nuestro ministerio de todo el mundo no se comunicaban conmigo, se comunicaban con mi esposa, o hubo un tiempo en el que podría haber personal con el que estaban interactuando, pero si era así, en ese periodo básicamente éramos solo Katy y yo. Katy siempre animaba a cualquier persona de alrededor del mundo que hablara un idioma diferente al inglés y que estuviera interactuando, pero si alguna vez se enteraban que habían traducido la revista Tiempo del Fin a su propio idioma, ella les pedía una copia, así que ella estaba haciendo copias de la revista Tiempo del Fin en idiomas como coreano, vietnamita, chino, alemán, español, francés y portugués. El punto es que después del 11 de septiembre el mensaje llegó, brotó ante todas las naciones, porque fue entonces cuando comenzó el esparcimiento, y cuando comienza el esparcimiento, el brote comienza a brotar, y al principio de esta historia, que es la historia del llenado de los 144,000, has ilustrado el final de esta historia. Y el final de esta historia, durante el cumplimiento del grito de medianoche, una vez más, en acuerdo con el principio, va a tener que irse el mensaje a todas las naciones. Y olvido cuántas naciones Clayton me dijo que este mensaje está, naciones. Puedes argumentar en contra de este mensaje, pero algunas de las características externas asociadas con este mensaje, ellas
contribuyen a la validez de lo que estamos enseñando, está bien. Así que las únicas personas que van a entender el final son aquellas que reconocen esto. Este es un reconocimiento familiar. Esta es una enseñanza familiar en características para América, y esto es solo una revisión. Es una enseñanza familiar en Future for America. Y esto es solo una revisión. Recoleccionar o recuperar el conocimiento ya sea con un conocimiento sobre el paso o no. Reconocemos a la persona a lo lejos cuando recordamos que lo hemos visto antes o que lo hemos conocido formalmente, y reconocemos las características o voz. La razón por la que ponemos esto aquí es que puedes obtener una lista completa de comentarios. Esto es solo uno. Aquí, este es solo uno. Varios lugares donde la hermana White dice, las únicas personas que van a recibir la lluvia tardía son aquellas que la reconocen. Está bien. Y su argumento es el argumento válido, es el argumento correcto, es el único argumento, la única manera en que puedes reconocer la historia donde se derrama la lluvia tardía, es si subes aquí a estos tipos de historias donde está claramente ilustrado. Este es el movimiento adventista de 1840 a 1844. Fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. Está bien, este trabajo fue similar al de Pentecostés. Puedes saber cuándo ha llegado la lluvia tardía si conoces la historia asociada con los milleritas desde 1840 hasta 1844 o Pentecostés, porque la historia en la que estamos ha sido prefigurada por esas historias, y cuando ves esas historias repitiéndose ante tus propios ojos, entonces reconoces lluvia tardía, y cuando lo reconoces puedes recibirlo. Esas personas que se niegan a recibirlo no lo obtienen, a menos que aquellos que pueden ayudar. Creo que era Nueva York lo que originalmente estaba ahí. Si se despiertan a un sentido de su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se escuche el gran clamor del tercer ángel. Cuando la luz salga para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, querrán atar su obra para ajustarse a sus ideas limitadas. Déjame decirte que el Señor trabajará en esta última obra de una manera muy diferente al orden común de las cosas, y de una manera que sería contraria a cualquier planificación humana. Habrá quienes entre nosotros siempre querrán controlar la obra de Dios, incluso dictar qué movimiento para ser realizado cuando la obra avanza bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel en el mensaje para ser dado al mundo. Dios usará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando los medios en sus propias manos. Los trabajadores se sorprenderán por los medios simples que usará para sacarlo y perfeccionar su obra de justicia. Testimonios de las Escrituras recientemente he estado señalando en la presentación Testimonios para los ministros 300. Recientemente he estado señalando en la del sábado que el Señor va a crear situaciones. Recientemente he estado señalando en la presentación del sábado que el Señor va a crear una situación donde tú y yo tendremos que dar nuestro testimonio. Quiero decir, podemos estar cumpliendo con nuestra responsabilidad cristiana al intentar difundir la verdad como hojas de otoño y testificando y yendo a visitar a las personas y descubriendo cuál es la verdad. Pero incluso si no hiciéramos eso, y no estoy diciendo que no debamos hacerlo, incluso si no hiciéramos eso, Dios en esta historia va a hacer que este mensaje salga a la luz a través de sus acciones providenciales. Y necesitamos prepararnos para eso, porque eso es lo que está sucediendo en India en este momento. El Señor está permitiendo que el mensaje en India se expanda más. Si estoy entendiendo bien, si están enfrentando ese tipo de resistencia, ese es el tipo de resistencia que evidencia que el Señor está trabajando. Está bien, así que cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, estiman que fue en el año 55 o 56 de Cristo. En el año 55-56 después de Cristo. Dependiendo de qué historiador estés consultando, ahí fue cuando lo escribió en 2 Corintios. Así que tuvo la experiencia algún tiempo antes de eso, en teoría. Así que tenemos la primera referencia a los 7 truenos, la pronunciación de los 7 truenos en Pablo en el 55 de Cristo. En el año 55 de Jesucristo. Y luego en el año 100, Don va a escuchar lo que los... Y luego en el año 100, Juan va a escuchar lo que los 7 truenos pronuncian.
vigiló. Va a escribir, se le va a decir ahora mismo lo que los 7 truenos, así que esta es otra revelación de Pablo. Escuchó, pero Pablo vio, no era lícito para un hombre escribir. Justo aquí dice, y cuando los 7 truenos pronunciaron sus voces, estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos pronunciaron, no las escribas. Está bien, así que en este pasaje particular de la revelación hay al menos 3 evidencias internas sobre por qué esto se representa como la historia de 1840 a 1844. Primero que nada, cuando el ángel poderoso desciende, eso es el 11 de agosto de 1840, fue el cumplimiento de la cesación del Imperio Otomano. A los milleritas les gusta comentar sobre esto. El hecho de que puso su pie sobre la tierra y el mar representa un mensaje que va a llegar a todo el mundo, y los pioneros señalan que había barcos en la costa oeste de los Estados Unidos, en el territorio de California, en esa parte de los Estados Unidos. Eso ya tenía hechos milleritas sobre los barcos en 1840, listo para llevar al mundo. Está bien, así que el mensaje llegó al mundo, y ese es el simbolismo de que él puso su pie sobre la tierra. Era 1840, y llega un momento en que este ángel, aquí, él jura por aquel que vive por los siglos de los siglos, que justo aquí no debería haber más tiempo, y sabemos que el tiempo ya no existía. 22 de octubre de 1844. Así que en este pasaje de Apocalipsis 10, el ángel desciende el 11 de agosto de 1840 y luego hace la proclamación el 22 de octubre de 1844. El tiempo ya no debería existir, así que internamente. El Apocalipsis 10, tienes un testigo de que esta es la historia de 1840 a 1844. Y la voz que estaba hablando a Juan aquí abajo, la voz que oí del cielo hablándome de nuevo, dijo, toma el librito de la mano del ángel. Está bien que está sobre el mar y sobre la tierra. Y él descendió el 11 de agosto de 1840, así que Juan va y toma este mensaje el 11 de agosto de 1840, y los ángeles le dicen, vas a comerlo, vas a comerlo. En 1840 va a ser dulce en tu boca, pero se va a volver amargo en tu vientre. Y efectivamente eso representa que él tomó el mensaje en 1840 y la amarga decepción del 22 de octubre de 1844. Historia allí. El segundo testigo de la historia de 1840, 44, hasta 1844. Es interesante que Juan sepa de antemano, cuando comas, el ángel se lo dice con anticipación, que cuando comas ese pequeño libro va a ser dulce en tu boca y al final va a ser amargo en tu estómago. Y solo para preguntar por qué, está claro que los milleritas no entendieron que no era lo mejor para ellos comprender esa decepción. Entonces Juan no representa principalmente a los milleritas, él representa principalmente a los 144,000 al final del mundo, quienes deben entender que esta historia y ellos pasan por la misma historia, comenzando cuando el ángel desciende hasta que se cierra la puerta, 22 de octubre de 1844, para los milleritas, la ley del domingo para ti y para mí. Pero en esta historia está a punto de escribir qué son los 7 truenos, lo que pronunciado por los 7 truenos y así sucesivamente. Déjame ver si tengo todo. Así que esta es la segunda revelación de luz y esto es en el año 100 aproximadamente. Juan recibe luz sobre lo que fue pronunciado, los 7 truenos. Pablo ya había escuchado lo que fue pronunciado y estaba Pablo. Bueno, estaba en el 11 de septiembre. Bueno, ¿qué vio Pablo? El 11 de septiembre. Bueno, él vio la historia del 11 de septiembre en la ley del domingo en los 144,000 para ser sellado. Pablo era Isaías, quien en el 11 de septiembre purifica sus labios con el carbón
del altar, él lleva un mensaje a la iglesia adventista. Él ha visto esta historia y Jeremías, quien encontró las palabras y no las comió y eran dulces en su boca, dice, eso es Juan, él no tuvo que decir que era dulce en su boca. Pero Jeremías, en esa historia donde dio su testimonio, él está en la historia del 11 de septiembre o el 11 de agosto de 1840 y se come su dulce mensaje, pero está amargamente decepcionado. Está bien, él llega a la primera decepción y le dicen, bueno, si vas a estar delante de mí y ser mi portavoz en el periodo, cuando se cierra la puerta, entonces tienes que despertar de tu letargo que fue causado por la primera decepción. Los profetas están siendo colocados todos en esta historia del 11 de septiembre a la ley del domingo y todos están contribuyendo un elemento de esto y ese elemento se basa en la historia que estructuralmente en Apocalipsis 10 es la historia de 1840 hasta 1844. Y entonces, ¿qué representa comentar sobre los 7 truenos? No sé, creo que una vez busqué esto, creo que esto pudo haber sido en 1901, en La vida de Elena White, ella escribe, para verlo en el tercer testimonio profético sobre los 7 truenos. Pablo fue el primero, luego Juan, ahora la hermana White. La luz especial dada a Down, que se expresó en los La luz expresada dada a Juan que se expresó en los 7 truenos, fue la delineación del mensaje que transcurriría bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Está bien, esto da justificación para decir que los 7 truenos representan la historia de 1798 hasta 1844, porque el mensaje del primer ángel llegó en 1798 y hay una manera en que puedes ver de 1798 a 1844 y puedes mostrar 7 eventos principales y ciertamente califican para ser los 7 truenos. Pero Juan, cuando recibió esta escritura claramente, el 11 de agosto de 1840 o en la noche del cielo, así que está aislando su historia. o el ángel que vuela por el cielo, así que está hilando su historia. Cuando el primer mensaje está en poder. Ahora, cuando llega el primer mensaje, cuando el ángel desciende y empodera ese primer mensaje y cualquiera de esos enfoques, ya sea 1798 como la llegada del primer ángel o el 11 de agosto de 1840 como el empoderamiento del primer ángel, sigue siendo la historia del primer ángel y también incluye la historia del segundo ángel. Eso te lleva al 22 de octubre de 1844 y esos son los 7 truenos. Después de que los 7 truenos pronunciaron la voz, la orden llega a Juan como a Daniel en relación con el pequeño libro, llena esas cosas con los 7 truenos pronunciados. Sella las cosas que pronunciaron los 7 truenos. Estos se relacionan con eventos futuros que se revelarán en su orden. La hermana White está simplemente aquí. Mostrar que los eventos de la historia de los milleritas se repiten, enfatizando la repetición de la historia y antes del 11 de septiembre de 2001. Esto es lo que estaba diciendo la semana pasada. Entendimos esta cita, acabamos de leer del comentario bíblico, volumen 7, para probar que la historia de los milleritas se repitió en la historia de los 144,000, pero eso fue todo. Era solo un principio profético. Entonces, después del 11 de septiembre, cuando vimos esto, lo que trajo a los ángeles en el 11 de septiembre fue la actividad del Islam, y había sido la actividad del Islam el 11 de agosto de 1840 la que trajo a los ángeles de la revelación a Tandón. La que trajo los ángeles de la revelación a Juan. Entonces nos dimos cuenta de que este pasaje del que teníamos luz antes del 11 de septiembre produjo una luz mayor, porque ahora se convirtió en la evidencia que el principio principal que guiaba la metodología de los 144,000 era la repetición de la historia de los milleritas y la historia de los 144,000
El principio principal era la repetición de la historia. El principio principal era que la historia alfa representa la historia de la ameba y ese Que la historia alfa representa la historia de del omega. Que la historia alfa representa la historia del omega. principio principal de la metodología que los 144,000 aceptaron fue tipificado por el principio principal que aceptaron los milleritas, que era el principio año-día Que era el principio día por año. y el 11 de agosto 1840, el principio año-día había estado en vigor porque identificó El principio día por año había estado en vigor porque identificó cuando la supremacía otomana estaba en su apogeo. Y en el 11 de septiembre, principio principal de este movimiento funcionó. Había demasiados testigos para unir todo. Este ángel que bajó justo cuando había una actividad en uno de los muros. Había demasiada evidencia de que esto lo estaba probando. La historia de los milleritas ilustró la historia de los 144,000 y este fue el principio principal de la línea sobre línea de Isaías. Aquí un poco, allí un poco. ¿Está bien lo que estoy diciendo? reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ese es el principio principal. ¿Está bien? Lo que estoy... Es que después del 11 de septiembre tuvimos otra revelación de los 7 truenos. Esto hace 4 según mi cuenta. Tienes a Pablo, tienes a Juan, luego tienes el comentario de la hermana White en Historia Adventista. Oh, está bien. Luego tienes nuestra comprensión de esto después de 1989, pero antes del 11 de septiembre. Y luego tienes una mayor comprensión de esto después del 11 de septiembre. Esto no es simplemente la repetición de la historia. El empoderamiento del mensaje de los 144,000 es justo como el principio año-día estaba en vigor para los Es milleritas. justo como el principio día por año estaba en vigor para los milleritas. Está bien, así que esta próxima cita, este es uno de los lugares donde en nuestra presentación anterior hay un desvío. Está bien, los 1,335 días en este versículo Los 1335 días en este verso terminaron en 1843. Incluso en eso, por lo tanto, en 1843, ya sea en el gráfico de 1843 o en el gráfico de 1850, y el hebreo de estos versículos, y leeré estos versículos, bendito es el que espera y llega a los 1,305 y 30 días, y él irá por el que llegue y espere hasta 1335 días, y él irá por su camino hasta que llegue el final, porque descansarás y estarás en tu parte al final del día. porque descansarás y estarás en tu heredad al fin de los días. Esta palabra viene significa toca, bendito es el que espera y toca los 335. Así que hemos entendido El que espere y llegue y toque a los 1335. Así que hemos entendido correctamente que la única manera de tocar los 1,335 es tocar el año 1843. Pero a medida que tocas el año 1843, si eres el sujeto de estos versículos, estás tocando 1843. Pero luego estás esperando. La gente que llegó a la decepción de 1843 la tocó, estuvieron allí, pero inmediatamente se convirtió en 1844. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el final de 1843 y el comienzo de 1844? Estuvieron en 1844. Ellos estaban en 1844 y ahora habían sufrido la primera decepción, la salvación. Esas personas que fueron llamadas a esperar, bendito es el que espera. ¿Está bien? ¿Y qué están esperando? Así que el visionario. Y espera, vendrá, ¿de acuerdo? Así que
milleritas que esperaron después de que pasara 1843, habían tocado 1843, iban a ser bendecidos. De acuerdo. Ahora, la hermana White dice esto: todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben hacerse contundentes ahora, porque hay muchos que han perdido su rumbo. Los mensajes que tú llevas a todas las iglesias, dijo Cristo, benditos son tus ojos. De acuerdo. Esta es la misma bendición si la recibes como en Daniel 12. Cristo dijo, benditos son tus ojos porque ven y tus oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y hombres justos han deseado ver esas cosas que ustedes ven y no las han visto, y oír esas cosas que ustedes oyen y no las han oído. Benditos son los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844. Se dio el mensaje y no debería haber demora en repetir el mensaje porque los signos de los tiempos se están cumpliendo. La obra Porque las señales de los tiempos se están cumpliendo. final debe hacerse. Se hará una gran obra en poco tiempo. Pronto se dará un mensaje por designio de Dios que se convertirá en una gran multitud. Entonces Daniel se presentará en su lugar para dar su testimonio. Está bien. Esto aquí no entraré en esto, pero puedes leerlo en tu propio tiempo si quieres. Aquí es donde Daniel es tocado y tiene la visión moral que lo transforma Y tiene la visión Mara, que lo transforma. al inglés. Esta es la experiencia que tú y yo necesitamos tener ahora mismo, pero en estos versículos voy a argumentar sobre la importancia de la primera decepción. Hay una bendición que viene con la primera decepción. Bendito es el que espera. Llegas a 1843 y ahora tocas 1844. Has tocado a ambos, estás parado en ambos oídos. Vas a ser maldecido o bendecido. Y la bendición es para aquellos que esperan. Son las vírgenes que tardan. Está bien. Y la hermana White es clara en la siguiente cita. Benditos son los ojos que vieron esas cosas. Esta es la bendición de Daniel 12, pero esta bendición, Jesús está diciendo, esta es la historia en la que todos los profetas querían estar en la historia de la primera decepción hasta el 22 de octubre de 1844. Esta es una historia excepcionalmente significativa, una historia sagrada, porque se cumple de manera más perfecta en la historia del 18 de julio, hasta que el sol pertenezca. Esta es la historia que todos los hombres justos y profetas desearon ver, la historia a la que se refiere Jesús, la historia a la que se refiere Daniel, la historia a la que se refiere Ellen White. Y en este último párrafo, cuando ella dice, ¿cuál? Fue la bendición para los ojos que vieron y los oídos que oyeron en 1843-44. Así como se dio el mensaje, hubo una bendición que se dio. ¿Y cuál fue el mensaje que se dio en 1843 y 1844? El mensaje del segundo ángel y la cruz de medianoche. El mensaje del segundo ángel y el clamor de medianoche. Fue un llamado fuera de Babilonia con el anuncio secundario de que la segunda venida de Cristo estaba a punto de ocurrir, el novio que viene, y él está diciendo que no debería haber ningún retraso en repetir el mensaje. Hay un documento que dice que esta historia de la primera decepción en la ley dominical se está cumpliendo ahora. Las señales de los tiempos nos están enseñando eso. Y la obra final debe hacerse en la obra final. La obra final, hermanos y hermanas, toma la expresión obra final con el espíritu de profecía. La obra final es la obra que Cristo realiza en el juicio investigativo. Y en el juicio investigativo, la obra final es la obra que Él realiza durante el juicio de los vivos. Y en el juicio de los vivos hay dos fases, porque el juicio comienza con la casa de Dios y luego procede sobre aquellos que están fuera de la casa de Dios. Entonces, cuando la hermana White está hablando de esta historia en la que todos los profetas querían vivir, que fue representada por 1843 y 1844, en 1843 y 1844, ella está diciendo,
El mensaje del grito de medianoche que se dio en esa historia ocurre en el mismo momento de la obra final y es dado por aquellas personas que son las vírgenes. Porque es dado por el pueblo de pacto de Dios, aquellos que son los 144,000 que deben ser levantados como un estandarte. Por lo tanto, los 144,000 en la obra final del juicio investigativo, el trabajo final para los 144,000 es el sellado del pueblo de Dios. Y los signos de los tiempos están enseñando que el sellado del pueblo de Dios está ocurriendo. Y las señales de los tiempos están enseñando que el sellado del pueblo de Dios está ocurriendo Ahora, porque la historia, la millerita, desde la primera decepción hasta la puerta cerrada, esa es la historia que todos los profetas querían ver. Y estoy diciendo, es una historia que está desenmascarada como una nueva luz. Sobre los 7 truenos, es correcto identificar los 7 truenos desde el periodo de tiempo en que los ángeles ascendieron el 11 de septiembre, hasta que se cierre la puerta, ya sea el 22 de octubre de 1844 o la ley del domingo. Es correcto decir que esos son los 7 truenos, y es correcto incluso extenderlo hasta el tiempo del fin, ya sea en 1798 o 1089. Pero ¿es correcto decir eso? La historia desde la llegada del segundo ángel en la primera decepción y la llegada del tercer ángel en la mayor decepción. Esa historia en particular también son los 7 truenos. Y lo que estoy viendo es esa historia en particular. Es la misma historia en la que cada profeta quería estar. ¿De acuerdo? Y que todos estos profetas, cuando se les permitió ser llevados al santuario para ver esta historia, fueron colocados en el 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Y en el 11 de septiembre lo que estaban viendo era lo que iba a suceder al final del tiempo de sellado, ¿de acuerdo? El comienzo del tiempo de sellado es el empoderamiento del 11 de septiembre, del 11 de agosto de 1840 para luchar en mitad de la noche. Y en cualquier momento de ese mismo tiempo es cuando llega el segundo ángel. ¿Estás en la línea? No, estoy intentando. Yo casi he terminado de resumir todo esto para que podamos ir a las líneas. Está bien. No estaba seguro si estabas mostrando las líneas porque no las veíamos. Está bien, ahora vayamos a las líneas. Está bien. Bien por ti. Quiero que todos entiendan por qué. Estoy identificando una nueva representación de los 7 truenos. No contradice nada de lo anterior. Es el piedra de todos los anteriores. Así que he tomado tiempo para intentar mostrarte esto. Por peculiar que parezca, cuando se trata de los 7 truenos como símbolo, se ha ido revelando progresivamente a lo largo de la historia y, por lo tanto, no está fuera de carácter. Para llegar a la historia misma en la que todos los profetas querían estar, la historia en la que querían estar fue la primera decepción. Para el gran pueblo, empleó, no está fuera de contexto. Decir que esa misma historia podría ser muy bien otra revelación de los 7 hijos. Esa es la lógica que estoy tratando de establecer. otra revelación de los 7 truenos. Esa es la lógica que estoy tratando de establecer. Así que, si caminemos a través de esto, ahí están las citas de la hermana White sobre lo que son los 7 hijos en la parte superior de Están las citas de la hermana White sobre lo que son los 7 truenos en la parte superior de esta página. La conclusión es que la historia millerita durante toda la historia de los primeros y segundos ángeles es confusa. La hermana White dice, los 7 truenos representan los eventos que ocurrirían en el mensaje del primer y segundo ángel y justo aquí, esta es la llegada. Jeff, estamos viendo los registros. Está bien, lo siento. Está bien. De todos modos, 1798 llegada del primer ángel. Eso es una A aquí abajo para A. Aquí está el empoderamiento del primer ángel. U. Llegada del 11 de agosto de 1840.
Así que puedes ver que los 7 truenos son estos 7 eventos desde 1798 hasta 1844, pero si tomas la historia de 1840 aquí, el empoderamiento hasta aquí, esta historia aquí, y simplemente la mueves hacia arriba, y esto es lo que estoy haciendo aquí. Y amplío esa historia de este lado a este lado. Luego tienes el 11 de agosto de 1840 aquí, hacia la gran decepción aquí. Y esto es lo que se representa en Apocalipsis 11 o Apocalipsis 10, que repetidamente esta es la historia de 1840 a 1844, pero esta también es la historia del mensaje del primer y segundo ángel aquí abajo, así que ambas son aplicaciones válidas de los 7 truenos, así que cuando lo aplicamos de 1840 a 1844, decimos que uno de los eventos, lo que dice la hermana White son eventos, es el descenso del ángel el 11 de agosto. Luego la introducción del gráfico en esta historia, el gráfico de 1843. Luego llega el segundo ángel, el tercer hito. Identificamos el tiempo de desgarramiento como el cuarto hito y luego el clamor de medianoche. El tiempo de tardanza como el cuarto hito y luego el clamor de medianoche. Al concluir la reunión campestre exterior como el quinto hito. Al terminarse el campestre de Exeter como el quinto hito. Y luego la proclamación del mensaje del clamor de medianoche como un maremoto, el sexto hito, y luego la gran decepción, el séptimo hito. Está bien, así que todo lo que estoy haciendo ahora es repasar la estructura de aplicaciones del séptimo trueno. Estoy diciendo que es un símbolo que tiene más de un significado. De aplicaciones de los 7 truenos. Estoy diciendo que es un símbolo que tiene más de un significado. Y la mayoría de los símbolos, probablemente todos los símbolos de la Biblia lo hacen. Está bien. Así que, ahora, esto es definitivamente B. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? Está bien. ¿Cómo consigo que me firmen eso? Está bien, ahí lo tienen. Así que tenemos aquí es Daniel Chesford. Quiero mantenernos en el contexto de esta historia. Estamos mirando los 7 truenos. ¿Dónde encaja en el esquema del mensaje que estamos enseñando? Y el versículo 40 aquí abajo, este es el versículo 40 de Daniel 11. Comienza en 1798, es un tiempo de final y tiene otro tiempo de final, 1989, y desde 1989 hasta la ley del domingo, es esta historia de la que el versículo 40 no habla en absoluto, pero todas estas otras líneas de profecías se conectan a esta historia. Esto está más allá de la ley del domingo del versículo 41. Está bien, así que está más allá de la ley dominical en el verso 41. Está bien, así que voy a empezar intersecando esta línea del versículo 40 desde 1989 en el tiempo del fin hasta el 11 de septiembre hasta la ley del domingo. hasta la ley dominical. Puedes ver la estructura de 3 hitos principales y desde este 11 de septiembre a través de aquí también tienes la estructura de 3 hitos principales. Y esta historia aquí también tiene la estructura de 3 hitos principales. ¿Está bien? Así que no sé cómo hacer esto. Para bajar el periscopio, si es la forma correcta de hacerlo. Pero he tomado la línea grande. Estoy tomando esta historia, 1989, la ley del domingo, esta historia justo aquí, y la estoy colocando aquí arriba y diseccionándola. Y el hito que coloqué en el medio aquí, el 11 de septiembre, lo traigo hacia aquí, disecciono esta historia. Y luego tomo esta historia y la coloco aquí arriba. Porque, sí, a ver,
siempre hay esta estructura de 3 pasos. Está bien, así que hablemos de esta estructura de 3 pasos. Aquí es donde el primer ángel recibe poder. Si es la historia millerita, es el 11 de agosto de 1840. Si es nuestra historia, es el 11 de septiembre. Hay un ángel que desciende aquí, pero está empoderando. Los ángeles que llegaron, el primer ángel llegó aquí y el mensaje fue formalizado y luego se empoderó aquí. Está bien, así que en esta historia que estamos viendo, no me preocupan estas cosas que conducen aquí. Pasamos del 11 de agosto de 1840 al 22 de octubre de 1844. Aquí tenemos un ángel que se presenta para empoderar el primer hito. Y aquí, en la primera decepción, tenemos un ángel que desciende, y en la mayor cita tenemos un ángel que desciende. Está bien. La diferencia es que este ángel aquí está empoderando al primer ángel. Y estos son solo un rival. Está bien. Segundo ángel va a ser empoderado aquí en la cruz de medianoche. El clamor de medianoche. Y en teoría, el tercer ángel habría sido empoderado en la historia entre 1856 y 1863. Si tuvieran que decidir aceptar el legado y entrar, afortunadamente para nosotros no lo hicieron. Así que nos compró tiempo de prueba, pero de esta manera, aquí está el primer ángel en poder. De esta manera, aquí ha llegado el segundo ángel y aquí ha llegado el tercer ángel. Está bien, así que ahora vamos a avanzar aquí a la misma historia. Pon un poco de carne en el hueso. Está bien, esto es el 11 de agosto de 1840 o es el 9/11. De esta manera, aquí está la introducción del gráfico de 1843 en 1842, o es la introducción de los dos gráficos en nuestra historia después del 9/11. Puedes ver a las personas que estaban involucradas con este mensaje, incluso a las personas que se separaron de este movimiento y hicieron lo suyo, todavía los verías. Cada vez que presentaban tenías los dos gráficos detrás de ellos. Los gráficos eran un símbolo del mensaje del 9/11, que era un mensaje del diario que está en los gráficos, confirmado en los gráficos, que el diario representa. Que era un mensaje del continuo que está en los gráficos, confirmado en los gráficos, que el mensaje del continuo representa El paganismo, del Doishihro 20 y del Islam. Y estas 3 verdades controvertidas para los adventistas son los viejos caminos que trajeron la lluvia tardía. Y son las sendas antiguas que traen la lluvia tardía. La historia, estos 2 gráficos representan que hemos regresado a estos viejos caminos. En nuestra historia, estos 2 gráficos representan que hemos regresado a las sendas antiguas. Y aceptado esas verdades fundamentales. Y por lo tanto, estamos repitiendo el trabajo fundamental que lleva al 19 de abril de 1844, la primera decepción, que para nosotros, por supuesto, es el 18 de julio de 2020. Y esto inicia el tiempo de espera cuando nos vamos a dormir y llega un momento en tu reunión de campamento, cuando el mensaje es entendido, eso está justo delante de nosotros. Y luego el mensaje es proclamado. Y ahora estamos viendo una forma, marca 2, marca 3, 4 marcas. Estamos viendo un hito, hito 2, hito 3, hito 4. 5 de ellos trabajan, 6 mujeres, 7 mucho más en esta historia, los 7 truenos. Está bien, en esta historia, otra cosa que necesita ser entendida es, y mientras he estado hablando aquí, en esta presentación de protesta, hay un par de veces que me ha venido a la mente que esta verdad que sugeriría aquí necesita ser comprendida. Está bien, en esta historia, esos son los 7, hay 2 pruebas.
¿De acuerdo? Esos son los 7. Hay 2 pruebas. Esos son los 7 truenos. Hay 2 pruebas. Cuando el ángel desciende en el 9:11, el 11 de agosto de 1840, primero está bien. Primero, el pacto, el antiguo pacto, las personas son puestas a prueba, de acuerdo. En la historia de los milleritas eran los protestantes. En nuestra historia es la iglesia adventista del séptimo día. ¿De acuerdo? Es un proceso de prueba en 2 pasos. Una vez que la prueba ha terminado. Para la iglesia adventista el 18 de julio de 2020, y lo es, y no significa que no haya adventistas que vayan a responder desde entonces. Hay todos los que están respondiendo, probablemente la mayoría, por mucho, son adventistas, pero también lo son los discípulos de Cristo y los adventistas, iglesia, como lo representa el exprimidor, se estaba pasando completamente por alto. Su casa quedó sin cuidado, luego desolada. Está bien. Así que en esta historia, esos son los 7 truenos. Ves que hay 2 procesos de prueba. El primero comienza cuando el ángel desciende y pone a prueba a las personas del antiguo pacto. Y una vez que ese proceso de prueba ha terminado en la primera decepción, ahora se inicia un proceso de prueba. Se va a empoderar aquí en la cruz de medianoche. En el clamor de medianoche. Lo que empodera el segundo ángel es cuando el Cristo de medianoche se une a él. Y así este proceso. Prueba aquí no es para el pueblo del antiguo pacto. Es para el pueblo con el que el Señor ha hecho un pacto a partir de esta historia. A partir de esta historia hay un pueblo que ahora se mueve hacia esta historia y están entrando en un proceso de prueba. Aquí es donde estamos. El proceso de prueba que estamos llevando a cabo ahora. El tiempo prácticamente se ha acabado para nosotros. Quiero decir, hemos estado alejados o despertando por el mensaje en algún momento. Si es que aquí es donde estamos siendo despertados, en algún momento el mensaje se finaliza. Por eso, quiero decir, aquellos que van a entender, lo van a entender. Y luego va a ser como un tiempo para el mundo. Así que el mensaje se empodera y comienza la prueba. Y la prueba para el adventismo y los protestantes en la historia millerita comenzó cuando se empoderó el primer mensaje. El proceso de prueba comienza en serio, en el empoderamiento. Ahora, pregunta sobre esto es: ¿cómo defines la cruz de medianoche? A un nivel, por la parábola, cuando se hace el grito a medianoche, he aquí, el novio viene, salid a su encuentro, es el final del camino. O tienes el aceite o no tienes el aceite. Pero la historia millerita nos enseña que al llegar al 17 de agosto de 1844, fue el último día de la reunión de Exeter Camp. Hubo una historia progresiva que la El último día del campestre de Exeter. precedió desde aquí atrás, cuando utilizó a Samuel Snow para comenzar juntos el mensaje que sería la cruz de medianoche. El mensaje que sería el clamor de medianoche. Ese es un olor terrible. Vamos a quitar eso. No. Está bien. Vamos. Creo que esto es G. No sé cómo mover esta cosa en mi pantalla, pero eso es mejor. Está bien. De nuevo. Está bien. Este es el que quiero ver. Está bien. La primera decepción aquí abajo. 18 de julio de 2020, julio de 2023, la ley del domingo. Estos son 3 años de nuestra historia. En el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, el segundo mensaje del ángel aquí llega a la primera decepción. Y cada vez que un ángel llega, tiene un escrito en su mano. Por eso es tan importante que lo entiendas en el libro de escritos tempranos. En el libro de primeros escritos,
White dice, ella identifica claramente cuándo llega el primer ángel, cuándo llega el segundo ángel y cuándo llega el tercer ángel. Tienen un mensaje en su mano. La razón por la que lo hacen es porque el primer ángel en el capítulo 10 de Apocalipsis tiene un pequeño libro en su mano y nos enseña que cuando un ángel llega tiene un mensaje en sus manos y debemos comerlo. Así que hay un mensaje que llega en la primera decepción el 18 de julio de 2020 y ese mensaje debe ser comido. Pero si entras en la historia de los milleritas, una vez que los protestantes rechazaron el mensaje del primer ángel el 19 de abril de 1844, no estaba bien. Entonces, no fue el 20 de abril que los milleritas salieron y dijeron, oye, las iglesias protestantes se han convertido en el fango de los perros, este es el mensaje del segundo ángel. Primero tenían que reconocerlo a partir de la profecía. El ángel desciende, tiene un mensaje en su mano, lo están comiendo y tienen que digerirlo. Y el registro histórico es que no es hasta que llegas a esta historia, supongo, donde han dado cuenta ahora de que todas las iglesias protestantes se han convertido en las hijas de Babilonia y luego pasan por un pequeño periodo de tiempo donde dicen, bueno, realmente vamos a llamar a nuestra antigua congregación parte de Babilonia y hay una falta de disposición para hacerlo. Y luego, finalmente creo que fue, pero podría estar equivocado, quien salió y dio sermones sobre la iglesia protestante se está convirtiendo en Babilonia porque rechazaron el mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel ahora estaba siendo proclamado. Quiero que veas que cuando llegó el mensaje del segundo ángel, no se entendió inicialmente porque tampoco se entendió para nosotros. Está bien. Llegó un mensaje el 18 de julio de 2020. Es el mensaje con el que estamos lidiando en este momento, pero lo vimos. Nadie comenzó a escucharlo hasta que llegamos a julio de 2023. ¿Está bien? Y así fue con la idea de Miller. Están escuchando con lo que está sucediendo con la primera decepción. Llegan a la conclusión de que las iglesias protestantes se han convertido en las hijas de Babilonia y comienzan a proclamar ese mensaje. Y justo en el momento en que comienzan a proclamar ese mensaje, Samuel Snow está siendo utilizado para desvelar el mensaje, que es el clamor de medianoche, y al decir desvelar, me refiero a que es un desarrollo progresivo. Está bien, así que de aquí a aquí, Samuel Snow está desarrollando el mensaje. Así que aquí digamos que esto es una es para Samuel Snow. Él ha sido levantado, ha reunido este mensaje, y estoy diciendo en esta historia, aquí arriba, que los 3 días y medio que los 2 testigos estuvieron en la calle son un símbolo del desierto. Y luego, en julio de 2023, la voz clamando en el desierto que había sido tipificada por Samuel Snow comenzó a difundir los elementos que iban a componer el mensaje del clamor de medianoche, tal como lo había hecho Samuel Snow. El mensaje del clamor de medianoche no había sido reconocido aún. El segundo mensaje anual ni siquiera había sido reconocido, y aún porque se necesita tiempo para entenderlo. Y luego el Señor va a levantar a Samuel Snow. Él va a levantar la voz clamando en el desierto, que va a comenzar a reunir el mensaje que va a ser el mensaje del clamor de medianoche, que se proclama cuando salen de Exeter por aquí y va como una ola de marea y tipifica la encima que se levanta. Y tipifica la insignia que se levanta, la insignia o el estandarte o la bandera que se levanta. Que son los 2 testigos de Moisés y Elías siendo levantados al cielo, y que es el poderoso ejército de Ezequiel 37, y es Lázaro quien representa el sello, y van a llevar este mensaje como una ola de marea a medida que son levantados como una encima. Está bien, así como una insignia. Que estas son las líneas que están hablando de esta historia desde el 18 de julio hasta 2020.
y las ruedas dentro de ruedas que están ocurriendo aquí. Y si no estás pensando en ello, y sé que he estado hablando mucho tiempo, así que foca lo que significa detenerte, deja de estar enjaulado, especialmente con algunos de ustedes antes, con la protesta que estaba leyendo por algo que estaban viendo. Sí, hay algo que podrías tener en cuenta cuando miras esto, todas estas líneas, está bien. Desde el 18 de julio de 2020 hasta la ley del domingo, esto se conecta con el versículo de la historia oculta para ti. Ahí es donde comenzamos con estas diapositivas hoy. Está conectado a la historia oculta del versículo 40. Y estas líneas, cada una de ellas que estoy compartiendo contigo hoy, son todas líneas internas. Se trata de los 144,000. Se trata del cuerno protestante. Se trata de la Virgen. En esta misma historia tienes líneas externas sobre los Estados Unidos, sobre Rusia, sobre el Islam, sobre el Papa, sobre las Naciones Unidas. Esas líneas externas están ocurriendo todas en esta misma historia, que es el séptimo domingo. Y es una historia que es el, el, que es el descanso del domingo. significativa, porque aquí en 2020, la primera decepción, este es cuando el sexto presidente, que estaba destinado a ser el octavo presidente del séptimo, el octavo es del séptimo presidente. Él fue asesinado aquí. Está bien, así que, correcto, ¿hacia dónde vamos en nuestro tiempo de carga como el cuerno protestante? Porque este es el cuerno En nuestro tiempo de responsabilidad como el cuerno protestante, porque protestante, este es el techo de los 144,000, que es la este es el sellamiento de los 144,000. elevación del cuerno protestante por dentro. Y en la misma historia, el cuerno republicano está siguiendo pasos Esta es el levantamiento del cuerno protestante interno, similares, mientras la probation para los Estados Unidos se está cerrando mientras el tiempo de prueba para los Estados Unidos se está cerrando. y se cierra la probation para los Estados Unidos se cierra y El tiempo de prueba para los Estados Unidos se cierra y déjame ver si puedo sacar esto. El quiero mostrarte algo y luego volveremos a ese otro. Esto puede ser, espero que puedas seguir esto porque en mi opinión es importante. De esta manera Mark está yendo hacia el descenso del ángel. de esta manera este hito está yendo hacia el descenso del ángel. Está bien. Para nosotros no es el 11, pero lo que estamos viendo aquí es que hay una prueba que comienza aquí y luego cuando llega el segundo ángel, por aquí. El mensaje atraviesa la historia, no muy bien entendido para él, y comienza a ser comprendido y luego este mensaje que se va a proclamar en Exeter comienza a desarrollarse. Y una vez que se le da poder, la conclusión, así es como debería serlo, este es el alfa. La prueba alfa en el contexto de la evaluación y análisis detallado. Y esta es la prueba omega. Ese om es por omega, de la prueba completa, exhaustiva y definitiva. Está bien, lo que quiero que veas es el proceso de prueba que comienza cuando el ángel desciende. Hay dos pruebas. Y es lo mismo con los Estados Unidos. Cuando comienza el proceso de prueba para los Estados Unidos, comenzó en el 11 de septiembre y el cuerno republicano de los Estados Unidos es puesto a prueba a medida que se acerca el periodo en el que va a renunciar al republicanismo. Formar una imagen de la playa y su proceso de prueba
consiste en dos pasos. Formar una imagen de la bestia y su proceso de prueba consiste en dos pasos. Primero los demócratas y luego los republicanos. Está bien, así que ese es el cuerno republicano, está bien, así que cuando llegas aquí a lo que estamos viendo para nuestro cuerno y volví lugar correcto en esta historia que estamos viendo. Esta historia trata sobre un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando diferentes dimensiones y realidades. Me encontré preguntándome si realmente había regresado al punto exacto en esta narrativa que estamos explorando actualmente. Hay dos, todas estas líneas son internas y hay dos procesos de prueba. Primero para el pacto, dos procesos, prueba. Primero para el pueblo del pacto que está siendo dejado de lado y luego para las vírgenes de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿por qué son los necios? Y en la misma historia tienes un proceso de prueba en la nación porque todavía está en su periodo de tiempo de prueba en el mismo momento y son dos pasos. Primero los demócratas, primero los republicanos y en cada proceso de prueba, ya sea con los demócratas, los republicanos, o ya sea con la iglesia adventista y la parábola de las 10 vírgenes, cada proceso de prueba se basa en la responsabilidad de regresar al antiguo camino para el De regresar a las sendas antiguas para el adventismo. En el 11 de septiembre, su única esperanza era regresar a las verdades fundamentales milleritas representadas en esos jardines que rechazaron progresivamente, comenzando en 1863. Esa era su única esperanza. Tenían que regresar a los viejos tiempos y la lluvia tardía comienza a rociar allí. Y por eso Jeremías 36:16 están de pie en los caminos y ven y piden el antiguo camino y caminan por él, y aún encontrarán descanso para sus almas. Encuentras la lluvia tardía al regresar al antiguo camino, pero ellos dijeron, no lo haremos. Tampoco escucharemos el sonido de la trompeta. La secuestran. La trompeta del 11 de septiembre es la trompeta del Islam, el redwo. No querrían escucharlo. No querrían regresar al antiguo camino. Cuando lleguemos a julio de 2023, el antiguo camino para la parábola de las 10 vírgenes incluye historia del trabajo de Future for America. Simplemente, así. Y tienes que regresar y evaluar. ¿Tienes confianza en el mensaje que se produjo a través de Future for America desde 1989 hasta el 18 de julio de 2020, hasta el 18? Vuelve a esa metodología y ese mensaje y mantente firme. Tienes que serlo. Esa decepción del 18 de julio de 2020 fue intencionada según el libro. Está bien, entonces, en cualquier caso, aquellos de ustedes que comenzaron a escuchar el mensaje en julio de 2023, eso viene de las voces del desierto, te está llevando de vuelta a esa antigua metodología, te está llevando de vuelta a las 7 veces, vas a tener que orar en Levítico 26 7 veces, te está llevando de vuelta al viejo pasado y puedes saltarlo o mantenerte involucrado. ¿Está bien? Esa es la misma. Te está llevando a los 7 tiempos de Levítico 26. ¿Está bien? Esa es la misma cosa, la misma dinámica que ocurrió en el adventismo, y son las mismas dinámicas que ocurrieron el 11 de septiembre con el Partido Demócrata a medida que comenzaron a ser puestos a prueba y en esta última elección llegaron a un final y no están haciendo nada más que seguir implosionando. Está bien, han sido superados, ciertamente, así como la iglesia adventista del séptimo día ha sido superada. Y ahora los republicanos del cuerno republicano, si sigues mi idea, los republicanos están siendo puestos a prueba por la misma cosa. Están profesando, se acabó, es todo lo que están diciendo, queremos volver, ser una república constitucional, queremos que la constitución nos guíe, pero al mismo tiempo están diciendo, somos una nación cristiana y esta constitución solo debe funcionar para un pueblo cristiano que defienda la moral cristiana
Bueno, eso está bien, pero necesitan regresar al viejo pasado y al viejo pasado del que vinieron. Necesitan regresar a las sendas antiguas y las sendas antiguas de las que vinieron. Los cristianos vinieron y fundaron los Estados Unidos, eran cristianos que huían del poder persecutor, la Iglesia Católica y los reyes de Europa, ¿de acuerdo? La bestia y la mujer que estaba montada Del poder perseguidor, la Iglesia Católica y los reyes de Europa, y la bestia, la mujer que estaba sentada sobre la bestia en la terminología de Apocalipsis 17, ¿de acuerdo? El comienzo de los Estados Unidos, esos cristianos estaban huyendo de esa persecución y eran protestantes certificados. Está bien, ellos operaron bajo el principio de la Biblia y solo de la Biblia, y al principio de su historia, en 1798, iban a ser puestos a prueba sobre su profesión de protestantismo, porque si realmente iban a seguir y conocer al Señor, entonces, así como el antiguo Israel fue llevado a Sinaí después de haber cruzado el Mar Rojo, entonces los protestantes de los Estados Unidos tendrían que pasar por la gran decepción de 1844, que la hermana White se alinea con la decepción del Mar Rojo, y tendrían que entrar en el lugar santísimo y familiarizarse con la ley de Dios y la obra de Cristo y el santuario celestial, y se negaron a hacerlo. Así que se convirtieron en las hijas de Roma, pero como las hijas de Roma, aquí al final del mundo, están profesando ser cristianos protestantes y están profesando que están regresando al viejo pasado, pero el viejo pasado de la República Constitucional de la que profesan. Y están regresando a las sendas antiguas, pero las sendas antiguas de la República Constitucional en la que profesan ser los defensores, incluye su responsabilidad de ser protestantes. Y la única definición de protestante es protestar contra Roma. Así que ya sean los republicanos, los demócratas, el adventismo o la versión tonta, la prueba siempre es si cuando el ángel desciende o las vírgenes fatuas. Así que la prueba es que cuando el ángel desciende con el muy importante mensaje en su mano que tienes que comer, vas a regresar al viejo pasado, porque ese mensaje vas a regresar a las sendas antiguas, porque ese mensaje también siempre incluye un regreso al viejo pasado, el juicio de los siempre vivos. incluye un regreso a las sendas antiguas, el juicio de los vivos. La primera parte para ambos, los cuernos protestantes y republicanos, ha terminado y se ha ido. Y estamos en la parte 2 para las rameras republicanas y protestantes y las arenas del tiempo, que se están deslizando a través del reloj de arena. ¿Está bien? Siguiente cita, aquí vamos. Esta es la historia de los milleritas aquí abajo, por supuesto. Esta es calle de la Isla Millerita. Y desde 1840 hasta 1844 vemos los 7 hitos que están llamando al séptimo bajo, mensaje en poder. Primero, el mensaje del ángel, Peshainko. Llamando llamando al séptimo, el mensaje es empoderado. Él esta tarde, él ha sido dado de alta. Horrible. Está bien. Y luego la primera decepción. Tercer camino, Mark. Tiempo de carga. Tercer hito, tiempo de tardanza. Camino, Mark. Este es cuarto hito, Y marcamos Exeter
como el quinto, la proclamación del mensaje. Podría atarlo como el sexto y la puerta cerrada como el séptimo, pero lo que estoy haciendo aquí, en esta línea, es que estoy diciendo eso. El elemento del trabajo de Snow, la preparación, el desarrollo, el desellado del mensaje de la cruz de medianoche, incluye un mensajero y un periodo El desellado del clamor de medianoche incluye un mensajero y un periodo. de desarrollo. Así que si vamos a tomar la historia millerita, que lo haremos, y usarla como un modelo para nuestra historia, entonces 9:11 una vez más es largo, como si estuviera aquí abajo. Los turcos 2004, tanto los turcos como las fundaciones Urdu, están sentadas en nuestra historia. ¿Explico? Proclamación. Que falló. Ah, los gráficos en el 2004. Gráficos como los fundamentos están en nuestra historia. Esto era incorrecto. No estoy diciendo que falló porque algún tipo de perfección humana hizo que fallara. No se suponía que funcionara, nunca se suponía que presentáramos ningún mensaje que estuviera colgado del tiempo, pero lo hicimos. Y eso se paraleló con la decepción de los milleritas aquí y produjo el sueño y el desierto. Y aquí, en julio de 2023, aunque estas verdades comenzaron a ser reconocidas antes de julio de 2023, parece que fue cuando empezaron a ser escritas y luego puestas en público. Tenemos la voz que clama en el desierto, paralela a la nieve. Eso nos lleva al punto en un futuro muy cercano Tenemos la voz que clama en el desierto paralelo a Samuel Snow. Eso nos lleva a un punto en un futuro del campamento de Exeter, cuando los sabios y los necios pueden ser distinguidos unos de otros, porque un grupo en la carpa de Watertown y el otro en la carpa donde Sammy está presentando ahora el mensaje. donde Samuel Snow está presentando ahora el mensaje. En este periodo de tiempo, el mensaje va como una ola de marea. Dos testigos son levantados como un estandarte y los 144,000 están sellados ahora. Voy a volver a este. Nunca llegué al punto en el que iba a apretar el gatillo para mostrar cómo los 7 pasos que están ahí en la decepción quizás pueda hacerlo aquí. Este es el lugar al que iba. No quería ir allí sin pensar en todo. Pero llegó el alfa. Esta es la primera decepción. Lo llamo el ángel alfa, que en esta estructura particular va a haber algo asombroso. Ángel, Vega que están y en el medio, el ángel alfa va a ser empoderado. Está bien, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que esta es la estructura de los 7 truenos que puede ser reconocida como una nueva comprensión de los 7 truenos. Eso comienza con la primera decepción y termina con la gran decepción. Está bien, bueno, así que para nosotros en realidad esto es 18 de julio. De alguna manera, primera decepción. Específicamente, este es el domingo en el calendario y metro. Hay un ángel alfa en esta historia que en la historia millerita habría sido el segundo ángel. Está bien, quiero que tengas claro esto. Esta es la historia millerita, este es el segundo ángel y el ángel alfa empoderado aquí. En esta parte, esa es la cruz de medianoche. En esta parte ese es el clamor de medianoche. Pero estoy
tomando esta estructura y diciendo que este ángel es el principio, el igualfa de esta estructura particular. Por lo tanto, este segundo ángel es la primera muerte y el último ángel. En llegar en la historia, Millerita habría sido el tercer ángel. Y en el medio, el grito de medianoche lo va a empoderar. El clamor de medianoche le va a dar poder en la mitad, en el medio. Así que, por muchas razones, y te he dado algunas de ellas hoy, esta historia en particular, si lo estás entendiendo, no la tenía organizada. Desde el 18 de julio de 2020 hasta la ley del domingo, es la Hasta la ley dominical. Es la historia de la primera decepción hasta la mayor decepción. Es la historia que tiene un alfa, un omega. La historia del primer chasco hasta el gran chasco es la historia que tiene un alfa y un omega. En el medio está el empoderamiento, que está especificado por el grito de medianoche, Está especificado por el clamor de medianoche, donde se manifiestan las vírgenes sabias y necias. Y donde se manifiestan las vírgenes sabias y fatuas. las vírgenes necias representan la rebelión. Así que esta estructura tiene tanto el alfa como el omega. Tienes un ángel llegando aquí, un ángel llegando aquí, ángeles alfa y omega llegando al principio y al final. Y en el medio tienes un ángel, el empoderamiento. El segundo ángel, que es un grito de medianoche, que ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿Qué es? rebelión. Así que tiene la firma de los frutos, tiene la firma de Adán. Así que tiene la firma de la palabra verdad con la primera letra del alfabeto hebreo alfa y la última letra del alfabeto hebreo omega y la rebelión en el medio que es la letra 13 del alfabeto hebreo. Entonces ahí tiene esos tres pasos de la palabra verdad, o sea, tiene la firma de la palabra verdad, o sea, que está testificando que esa estructura es verdad, es aprobada por el Señor. Alfa, Omega, y es la historia que todos los profetas desearon ver y vivir. Hay una historia especial sobre esto y estoy sugiriendo que el elemento especial de esta historia también apoya la comprensión de que estos son los 7 truenos que se desatan en julio 2023. Está bien, la nueva revelación Que se abren en julio del 2023. Tiene la revelación. de eso. Y Larry mencionó, wow, no lo dijo de esta manera. Lo estoy diciendo de esta manera. ¿Podrían los nazis poseer 7 meses de camino? Está bien. Así que si ese es el caso, lo que entendemos hasta ahora es que justo aquí podría haber, y Waymark, Podría haber un hito. ciertamente, un cuadrado de las frecuencias en el que nos gustaría comenzar un viaje. Está bien. La voz es Samuel Snow. La voz es la voz de uno que clama en el desierto. Y este es el tiempo de desgarramiento aquí, Y este es el tiempo de tardanza aquí, que en Apocalipsis 11 es un desierto triple así. en Apocalipsis 11 son 3 años y medio muertos o el desierto o en el desierto. Días y yacen muertos en las calles son despreciables. Este es Lázaro. La tumba está bien, pero van a ser resucitados en el desierto antes de que el desierto termine, porque hay una voz clamando en el desierto. Si los 3 días y medio que están muertos en las calles del desierto, entonces antes de que sean resucitados, en el periodo de los 3 días y medio, la voz en la habitación tiene que comenzar a cruzar. Está bien. Y el hecho de que la voz va a clamar habla del mensaje que va a proclamar, porque va a ser el grito de medianoche. Está bien. Que va a ser el clamor de medianoche. ¿Está bien? Así que aquí tenemos un hito, la llegada del segundo ángel, y tenemos un segundo hito, el tiempo de desgarramiento. El tiempo de tardanza. Un tercer hito es
esta voz que está desarrollando el mensaje del grito de medianoche. El cuarto sería el grito de medianoche. Sería El cuarto sería el clamor de medianoche, sería 4, 3. El tiempo de desgarramiento es el número 2. La llegada es el tiempo de tardanza es el número 2. el número 1. La llegada es el número 1. Todos conmigo. La proclamación. El grito de medianoche, la ola de marea, el levantamiento del interior. Lo pondremos como número 5 y la puerta se cierra. El levantamiento como una insignia lo pondremos como número 5 y la puerta se cierra. Con la ley del domingo lo pondremos en el número 6. Gracias. Así, aquí arriba, en las líneas que hemos aclarado hasta ahora hoy, esta es la primera, esta es la llegada de la segunda edad en la historia millerita. El primero es el segundo, que empareja el desierto, este es el tercero. Además, el primero y el segundo tienen características únicas que los distinguen claramente. Es la voz, y en ese periodo de tiempo, abajo en la nieve, se Abajo en Samuel Snow se están desarrollando los mensajes en esta cruz. Este es el cuarto, que en este clamor. Este es el cuarto que es la proclamación, la comprensión del clamor de medianoche. Se va a proclamar como una carta de título que lleva a la ley del domingo, pero estoy diciendo que la ley del domingo es la séptima y que aquí no deberíamos tener simplemente un quinto, como señalamos aquí abajo, sino un quinto y un sexto. Y estoy diciendo, no quiero que suene como si esto fuera humano. Tengo evidencia profética para respaldar, y lo has visto. Estas líneas en sábados anteriores, incluso si no lo recuerdas, está en el registro. Entonces, una de las líneas que continúa aquí es Ezequiel 37. Los huesos secos, ¿verdad? Aquí, los huesos secos y muertos están llorando, pero los chicos en el desierto, Ezequiel, va a devolver la vida a los huesos y el trabajo de Ezequiel. Al hacer este trabajo es de dos pasos. El primero es que los huesos se juntan. La piel, los huesos, los músculos se juntan, pero no están vivos. Y luego el segundo mensaje de Ezequiel les da vida y se levantan un poderoso ejército. Estoy diciendo ese es Exeter. Justo ahí. Son un poderoso ejército. Van a ser levantados como un estandarte y van a llevar este mensaje del clamor de medianoche al mundo. Está bien lo que sucede aquí en aquí es donde estamos en el número 5. La voz en el desierto comienza a proclamar este mensaje, el mensaje del clamor de medianoche, y son dos pasos, un proceso de dos pasos. Así que el primero es la llegada del segundo ángel, el tiempo de la rasgadura, la voz en el desierto. El tercer paso, el despertar de los... el tiempo de tardanza, la voz en el desierto, el tercer paso, Es el cuarto y quinto paso, o el quinto y sexto paso. Supongo que tendríamos que llamarlo. Ezequiel ha dado un mensaje de dos pasos. Junta los huesos, luego son un poderoso ejército, y después son levantados como un estandarte. Está bien. ¿Algún comentario sobre esto? Porque sé que esto es correcto,
pero estoy teniendo dificultades en esta historia justo aquí. ¿Algún comentario, observaciones? Porque estamos al final de estas ilustraciones y ahora todas preguntas que has acumulado durante estas horas pueden ser lanzadas sobre mí, pero esta historia aquí y ahora con la que todavía estoy lidiando, estoy sugiriendo que desde la primera decepción, el 18 de julio, hasta la ley del domingo, son los 7 truenos, que hay 7 hitos, y sé lo que estoy haciendo mal. Esto aquí, esta voz, esta historia es la historia de la voz, y es la tercera. Está bien. Ahora, la voz de Ezequiel va a despertar a la gente. Número 4, júntalos, y luego número 5, van a estar de pie como un poderoso ejército. Y como un poderoso ejército, número 6, van a proclamar el título. Eso es terrible, pero así es como quería enumerarlo cuando he estado dirigiéndome hacia esta dirección esta semana. ¿Alguien quiere decir algo? Voy a repasar y limpiar esto mientras lo hacemos.